Buenas noches, mis queridos hermanos. Por fin, este sábado, de momento, no tenemos ningún problema en la retransmisión de este programa que acaba de empezar de la próxima dimensión. Cada sábado es un interesante tema. En este caso, en este sábado, voy a hablar de la ley de la sintonía. También en el espiritismo se conoce como afinidad. Ya veremos qué es todo eso y qué importancia tiene en las vidas tanto de los espíritus que estamos reencarnados como de los que están desencarnados. Ya veremos por qué. Antes de empezar, como siempre, lo vamos a hacer con una oración, como se inician todos los actos espíritas. Para ello, os voy a pedir que entremos en sintonía con Dios nuestro Padre, con el Maestro Jesús, los buenos espíritus, con nuestros ángeles guardianes, con los guías espirituales de nuestro centro espírita. Y desde nuestra posición humildísima y sencilla de espíritus terriblemente endeudados todavía, aún muy distantes de cumplir, de practicar a cada segundo la ley de Dios, te pedimos, Padre, que ayudes a todos aquellos hermanos nuestros que, encarnados o desencarnados, se hallan presentes en este momento, aquí y en todos los hogares que nos siguen el programa. También pedirte, como siempre, por todos los hermanos que han desencarnado a lo largo de toda esta semana, de hoy, los que han desencarnado en el día de hoy y que aún desencarnarán durante la noche, para que en la medida de sus méritos tengan un despertar sereno en la vida eterna, la real. Así sea. Muchas veces yo he oído a muchos hermanos decir: eso del mundo espiritual es toda una imaginación, es como las historias de Son Goku o los cuentos de Son Goku. Sin embargo, la humanidad, desde los tiempos remotos, por más atrás que nos situemos en la historia de nuestro planeta, hallaremos vestigios y pruebas de una existencia, de una vida espiritual en la que creían algunos y otros podían y eran conscientes de ella en su condición de mediums. Los mediums han existido durante toda la historia del hombre, aun a pesar de las prohibiciones de los gobiernos, de las prohibiciones de las distintas religiones oficiales y oficiosas. Aún a pesar de ello,
han existido siempre. Y para mayor oprobio y vergüenza de estos hermanos en el Señor y que profesan otros credos y prohibían tales manifestaciones espirituales dentro de sus propias iglesias a lo largo de toda la historia humana, surgían los más grandes médiums, a quienes no pudieron acallar. Por lo tanto, el médium es un ser que está dotado de una facultad mediúnica. La facultad mediúnica es aquella que permite que seres reencarnados en el mundo físico temporalmente podamos comunicarnos con seres que están en el plano espiritual y por lo tanto desencarnados, o sea, no están sujetos a un cuerpo físico. Como digo, por más que se ha querido prohibir estos hechos, nunca nadie ha podido. Continuamente, en todos los pueblos, en todas las naciones, surgieron seres a los que se llamó sacerdotisas, sacerdotes, brujos, hechiceros, agoreros, profetas, que anunciaban la existencia de una vida eterna más allá de esta exigua, por qué no decirlo, realidad física. Nuestro mundo tiene estrechos vínculos, por así decirlo, con la gran realidad eterna. Nuestro mundo físico está muy distante de ser el único en el universo. Somos uno de los tantos mundos habitados. Todos los planetas, todos los mundos están habitados por seres. A Allan Kardec le informaban de esto los espíritus para que él lo recopilase y lo recogiese, todas esas informaciones y muchas más, en lo que conocemos con la codificación espírita. Allan Kardec es el codificador del espiritismo y no era un hombre ignorante, era un hombre muy culto, era un gran científico en su época, y él no se sintió aminorado por la tarea que a través de un medium le indicaba el espíritu de verdad, que no es otro que Jesús. Estaba en la libertad de aceptar o no esa tarea, advirtiéndole de paso que le traería muchos problemas y que incluso desencarnaría antes de tiempo por los disgustos y las terribles angustias que iba a pasar. Aún así, Hipólito de Nízar Rivail, el profesor, el alumno de Pestalozzi, decidió codificar el espiritismo. No es de extrañar que hoy en día siga habiendo personas que, por desgracia para nosotros, no somos unas grandes mentes como lo era Allan Kardec, pero no nos importa quedar en evidencia ante todos nuestros hermanos y seguir diciendo
queridos hermanos, hay dos realidades, una física y otra espiritual. Se puede negar, se puede prohibir hablar de esa realidad, pero una realidad nadie la puede cambiar. La gravedad en nuestro mundo es de un valor hace muchos siglos un hombre se atrevió a decir que la Tierra no era el centro de nuestro sistema, que el centro era una estrella, nuestro Sol, y que la Tierra giraba en torno al Sol, no al revés. Ello le costó la vida, pero ¿acaso, aunque le haya costado la vida a aquel hombre, aquel gran científico, la realidad por eso no cambió? En aquellos tiempos en que Galileo Galilei fue condenado por sostener que era la Tierra que giraba alrededor del Sol, por eso, aunque él fue condenado, la Tierra efectivamente ya entonces giraba alrededor del Sol. Siempre lo hizo, desde el día primero de su existencia, y así será hasta el día en que desaparezca. Por lo tanto, con estas cuestiones como el espiritismo, hoy todavía hay hermanos recalcitrantes en el materialismo y en el ateísmo que se empeñan en negar todo esto que los espíritas proclamamos. Unos por orgullo y vanidad, otros porque el espiritismo desentraña todos los misterios, entre comillas, de la humanidad, y entonces ya no se pueden vender libros de misterios, ni tener programas con cientos de miles de oyentes, puesto que ya no serían misterios, serían realidades. Eso es otra cuestión. Pero lo cierto y verdad es que todos estos hermanos que todavía, conociendo la existencia del espiritismo y de su incontestable realidad, todavía no han podido refutarla. Y si, como ellos dicen, tienen razón, que nos demuestren que nosotros no la tenemos. Nosotros, por el contrario, les hemos demostrado que existe un mundo espiritual, que existe la reencarnación, que somos espíritus eternos, y la propia ciencia se ha encargado de corroborarlo a través de la terapia. Los psicólogos clínicos, aplicando la hipnoterapia, han descubierto, se han tropezado, para utilizar la palabra exacta, se han tropezado con que ese ser que ellos tenían delante no era la primera vez que habitaba un cuerpo, sino que había tenido muchas otras vidas y se las podía contar y recordar. Algunos seguirán negándolo. Negar es fácil. Eso es como el que dice a todo que sí, con su fe ciega. Pero demostrar que eso no es cierto, todavía no han podido. Creedme que si hubiese algo de mentira en esto, serían los primeros en publicarla, pero no han hallado ningún fallo en la doctrina espírita.
porque la doctrina espírita es una ley de Dios. Dios ha querido que desde siempre los seres que estamos reencarnados tuviésemos contacto con los que están desencarnados, y nos lo hizo saber a lo largo de toda la historia humana a través de esas personas que se llaman mediums. Algunos se han atrevido a decir que eran personas que tenían algún problema mental. Sin embargo, es la propia ciencia la que demuestra que los mediums ostensibles tienen la glándula pineal distinta del resto de las personas. Es la antena para recibir comunicaciones del más allá y para emitirlas. Es una cuestión física, no es mental. La mediunidad es algo físico y que precisa de un órgano al efecto, y ese órgano es la glándula pineal en el terreno físico. Para el ejercicio de la mediunidad es cierto que interactúa y es fundamental la mente, pero la facultad mediúnica depende de una configuración física de un aparato mediúnico que, como digo, está en el cuerpo físico. Y ya esto ha sido objeto de estudio y demostración por parte del doctor Sergio Felipe de Oliveira, el cual, a través de una investigación seria e indubitada, ha demostrado que los mediums ostensibles tienen una glándula pineal. Los cristales de apatita que forman la glándula pineal son muy distintos del corriente y normal de las personas, de modo que ya no se puede decir que los mediums son personas desequilibradas, si bien no podemos negar, queridos hermanos, que entre los mediums, si desconocen el espiritismo y desconocen la facultad mediúnica de la que son portadores, pueden terminar desequilibrados. Y precisamente el espiritismo ayuda a que esos seres se den cuenta de que no es una enfermedad, de que son seres que han venido con una facultad, con una percepción extrasensorial superior al resto de los seres, que les permite ver, sentir y comunicarse con seres que los demás no pueden ver, ni oír, ni percibir. De ahí tiene mucho que ver de lo que esta noche voy a hablar, de la ley de la afinidad. A lo largo de la historia humana, no fueron los espíritas los que dijeron y afirmando que somos lo que pensamos. Nada más cierto. Cada individuo, cada persona actúa del modo que piensa, del modo que realmente piensa. De nada sirve la hipocresía y querer presentarse lo que uno no es, porque las actuaciones de cada uno de nosotros hablan por sí solas de lo que somos realmente y lo que pensamos.
Cuando nosotros llegamos a la escuela por primera vez, cuando somos criaturas pequeñas, nosotros, incluso ya el primer día de clase, hay ciertas personas con las que enseguida entablamos amistad y conversación. Sin embargo, otras es como que nos repelen. Esa atracción que sentimos por esas personas que son afines a nosotros es lo que denominamos sintonía. ¿Qué es la sintonía? Pues es la comunicación positiva entre dos seres afines, o más, puede también haber más de dos. Y esa comunicación positiva que se desarrolla entre espíritus afines la denominamos sintonía. ¿Por qué nosotros sabemos, por qué nos acercamos a determinadas personas y de otras nos alejamos, sin conocerlas de nada, igualmente? Pero esto no solo sucede con las criaturas pequeñas. En los párvulos, cuando acabamos de llegar al colegio, en el parvulario, sucede esto. Sucede en el primer curso, en el segundo, en el tercero, en COU, en la universidad, en las fiestas, en los lugares de trabajo, en los comedores, en la calle, en el autobús, en el tren, en el metro. Sucede en todo lugar. Personas, espíritus, en definitiva, afines, sintonizan con otros espíritus que también son afines. ¿Y esto por qué? No es mi intención materializar la espiritualidad, pero para esos hermanos que quieren que se les demuestre todo a través de las leyes físicas, tengo que decirles que las leyes que hay y que ellos denominan naturaleza, en verdad son leyes de Dios y son las mismas para todos los mundos. Se las aplica de distinto modo, pero en verdad son las mismas para cualquier tiempo y cualquier lugar. ¿Por qué, sin conocer a alguien, nos afinizamos con esa persona y por qué repelemos a otra? La explicación es bien sencilla, queridos hermanos. Los pensamientos que pueblan continuamente nuestra mente se plasman, son energía y por lo tanto se plasman alrededor nuestro, porque nosotros tenemos un segundo cuerpo, aparte del cuerpo físico, tenemos otro cuerpo que es el denominado cuerpo espiritual o perispíritu, que es de naturaleza electromagnética. Por lo tanto, en ese cuerpo espiritual van a estar plasmados nuestra forma de pensar. El cuerpo espiritual sobrepuja, es decir, sobresale del cuerpo físico, creando lo que en algunas culturas denominan algunos hermanos aura. En el espiritismo no le denominamos aura, porque nosotros sabemos que en realidad es el cuerpo espiritual que sobresale al cuerpo físico. Esto es un hecho físico normalito, no creáis que estoy hablando en sánscrito ni en arameo. Si ustedes a un objeto opaco lo ilumináis con una linterna, alrededor del objeto opaco veremos unos haces de luz, que es la energía resultante
de esa luz que nosotros estamos sometiendo al objeto opaco. Nuestro cuerpo físico, en este caso, sería el objeto opaco. Y a nuestro alrededor resplandece la energía que forma parte del segundo cuerpo que nosotros tenemos, que es el cuerpo espiritual, que es exactamente igual que nuestro cuerpo físico, entre otras razones, porque el cuerpo espiritual, el perispíritu, junto con la mente nuestra, en sintonía con la mente de nuestra futura madre, es la que crea, es el que crea el cuerpo físico con el que luego apareceremos vestidos decentemente a la escena del mundo, como decía el poeta Becker. Aparecemos ante la escena del mundo bien vestidos, con un cuerpo de carne, que nuestro perispíritu, en sintonía con nuestra mente, que es la reunión de todos los aprendizajes que hemos ido teniendo a lo largo de nuestras vidas, y en sintonía con la mente de nuestra futura madre, vamos generando poquito a poco, a lo largo de 9 meses, lo que será el vestido del espíritu durante esa reencarnación. Por lo tanto, como os digo, nuestros pensamientos dan incluso una tonalidad. Hay medios videntes cuya facultad consiste en poder observar esa energía que nos rodea a todos los seres. Y ellos le escriben que tiene una tonalidad determinada, dependiendo de los estados de ánimo y del pensamiento de la persona. Nada más cierto. Los pensamientos, si pudiéramos medirlos, los habría más pesados y más ligeros. El pensamiento, cuanto más material y más pesimista, más pesa. Cuanto más elevado y espiritual, menos pesaría. No estamos diciendo nada abstracto, queridos hermanos, en absoluto, os lo puedo asegurar, y está demostrado científicamente todo esto que estamos diciendo. La luz, cuando sobrepasa los 300.000 kilómetros por segundo, dejamos de percibirla, desaparece de nuestra realidad física. Las partículas debidamente aceleradas, más allá de los 300.000 kilómetros por segundo, desaparecen, se convierten en objetos invisibles en nuestra realidad. A menos de 300.000 kilómetros por segundo, esa partícula es una luz y genera unas ondas, porque no hay ninguna partícula en el universo, queridos hermanos, que sea estática. Todo está en movimiento. Por lo tanto, de ahí que la física cuántica haya venido a aclarar que en verdad no existe onda sin partícula, ni partícula sin onda. Por lo tanto, onda y partícula vienen a equipararse en la misma cuestión física, porque no existe partícula estática en nuestro mundo, y al no existir ninguna partícula estática, cualquier partícula que se mueve lo hace describiendo una onda, del mismo modo que la Tierra
al moverse en traslación alrededor de nuestro Sol, describe una órbita. Todo lo que tiene un movimiento describe una trayectoria, y la trayectoria de esas partículas son las ondas. Por lo tanto, ya llegamos al terreno de las ondas, de las frecuencias y de las vibraciones. No estamos diciendo nada raro, fijaros, hasta ahora. En nuestro mundo existe un aparato que se llama radio, que capta ondas de sonido. Dependiendo de la frecuencia en que situemos nuestro receptor de radio, porque la radio no es otra cosa que un receptor de ondas. Dependiendo de la frecuencia en que situemos nuestro receptor, captaremos una onda larga, media, dependiendo de si queremos tenerlo en una frecuencia normal o en otra. Pues esto mismo, queridos hermanos, como es una ley natural, una ley física, también se da con los seres humanos. Cuando yo emito un pensamiento, ese pensamiento lo dirijo hacia mi alrededor, hacia la persona, el objeto o el lugar en el que pienso, y va rodeado de una energía. Si ese pensamiento lo he emitido con rabia, lo acompaña una energía terrible. Si ese pensamiento lo he emitido con serenidad, con amor, lo acompaña una energía sutil y elevada. Emmanuel, el guía de Chico, André Muiz, ese espíritu ese médico espiritual que tanto nos ha hablado desde el mundo espiritual, de que estamos sumergidos en verdad, no en un mundo físico como nosotros creemos. Nuestro mundo es un mundo de ondas que van y vienen, se entrecruzan, se unen o se separan unas de otras, dependiendo de la frecuencia de las ondas. Así, en los pensamientos, tenemos los pensamientos de una onda muy corta, que es la que emiten las mentes angélicas, como la de Jesús. Y tenemos unos pensamientos que emiten una onda muy larga, como serían los que emitimos nosotros, que somos espíritus inferiores. Como las ondas entre sí se afinizan y se atraen, atraeremos hacia nosotros seres que tienen unas ondas de pensamiento similares a las que nosotros tenemos. Recordad la estructura atómica. En el centro tenemos el núcleo, formado por protones y neutrones. Alrededor, distintas capas de electrones lo circundan. Los electrones más cercanos al núcleo y los más alejados describen ondas muy distintas. Todos están moviéndose en torno al centro, en torno al núcleo, pero
los electrones que están más cerca del núcleo emiten ondas, describen ondas más cortas que los que están situados en las capas más externas de electrones. Por lo tanto, de esta realidad, que es una realidad física de lo que os estoy hablando, nuestro pensamiento no escapa tampoco a esa ley física, puesto que nuestro pensamiento es energía. Por lo tanto, no puede escapar a las leyes de la física. El pensamiento corto, profundo, corresponde a seres angélicos. Nuestro pensamiento de seres más inferiores se trata de una onda larga, alejada del núcleo. Por lo tanto, nuestra onda de pensamiento se va a unir a todas aquellas ondas que son de su misma longitud y frecuencia, porque recordaros que físicamente las ondas se medían por la longitud y por la frecuencia, dependiendo la frecuencia del emisor. Por lo tanto, veis que no hace falta ser medium ostensible, es decir, comunicarse con seres del mundo espiritual, para que nosotros nos afinicemos, entremos en sintonía, porque la sintonía es como un circuito eléctrico. En verdad, eso es sintonía. La sintonía es una corriente continua, alterna, que se establece entre seres que piensan y sienten del mismo modo. Por lo tanto, sintonía lo podemos comparar con un circuito eléctrico que se establece entre seres, y cerrad, entre seres que se afinizan en la forma de pensar y en la forma de actuar. ¿Y eso cómo se sabe? Diréis vosotros. Nosotros somos espíritus también, y estamos rodeados de espíritus que, por desgracia, están muy enfermos. También nos rodean espíritus muy elevados y muy buenos, por supuesto, que vienen a ayudarnos y a ayudar a esos otros que se quedan entre nosotros enfermos. Esos hermanos que se quedan aquí entre nosotros, adheridos a una realidad que no les corresponde, se les podría comparar como cuando a un pájaro se le quiebran las alas y no puede volar, no puede elevarse al más allá. Así somos nosotros, los espíritus, cuando desencarnados. Si no somos ricos en buenas obras y en fieles cumplidores de la ley de Dios, no tenemos energía para volar. Somos aprendices de ángeles, pero como no hemos aprendido bien la lección, no tenemos alas y no podemos volar. Y nos quedamos aquí aprisionados, agarrados a afectos, a apegos, a propiedades, a dinero que ya no nos sirve para nada. Por el contrario, aquellos espíritus que han procurado el bien sin esperar nada a cambio, hacer el bien por hacer el bien, porque es el amor, es la energía del universo. A través del amor
Dios creó todo el universo. Por lo tanto, si nosotros somos representantes de esa energía del amor, nosotros cuando desencarnemos, cuando dejemos este cuerpo de carne, que es solo un vestido temporal, nos podremos elevar a los lugares, esas colonias espirituales como la que nos hablaban de Ruiz, de nuestro hogar, y otras miles de colonias que hay, millares, dicen los espíritus, de colonias que hay a lo largo de todo nuestro planeta. Por el contrario, si solo nos hemos ocupado durante nuestra vida del materialismo, del dinero, de conseguir títulos y riquezas y bienes materiales, nos vamos a quedar aquí apegados a ellos, porque esos bienes, esos títulos, todas las ambiciones de la criatura humana, hay que dejarlas en el mundo. No se pueden llevar para el más allá, para el mundo espiritual, que es la verdadera vida. Por lo tanto, cuando llegue nuestra desencarnación, cuando solo nos hemos ocupado de materia, no queremos soltarla, porque es lo único que tenemos. Hay que comprenderlo. ¿Es un castigo? No, es una consecuencia. Si yo lo único que tengo en mi vida son casas, dineros, cuentas corrientes, títulos al portador, poder, me va a ser muy difícil dejarlo. ¿Será que el poder, el dinero, es malo? No. En nuestro mundo todavía es necesario. Día llegará en que haremos el bien, curaremos, vestiremos, comeremos y daremos de comer sin ningún dinero a cambio. Pero en un momento, en nuestra evolución, en nuestro plano vibratorio evolutivo, es necesario el dinero. Por lo tanto, el dinero no es malo, sino el uso que de él hagamos. Existen personas muy ricas que han sabido emplear el dinero no solo para ellas, sino para ayudar a los demás, y no están nada pegadas al dinero. Y esas personas, cuando desencarnen, contarán con las alas del bien que han hecho. Han tenido dinero, sí, pero lo han empleado para sus hermanos de camino más desfavorecidos. Aquellas otras que atesoran, que amontonan tesoros perecederos, cuando tienen que irse, no comprenden que no pueden llevarlos, y entonces es ahí que quedan prisioneras de ellas mismas. En verdad, no es ningún castigo, no, sino que son prisioneras de sí mismas. Igual os digo con aquellos hermanos que están muy apegados a su pareja, a su marido, a sus hijos, a su esposa, a sus padres. No saben desprenderse de ellos porque no aman. Todavía en nuestro mundo, en nuestra evolución, no sabemos lo que es el significado amar. Nosotros en verdad no sabemos lo que es amar. Queremos, que no es lo mismo. El verbo querer es yo quiero para mí. El verbo amar es yo te amo a ti. O sea, sale de mí para ti. El verbo quiero es de ti para mí. El verbo querer es el responsable de muchos crímenes en la tierra.
yo la amaba, dice, o yo lo amaba, por eso lo maté. Santo Dios, qué aberración. Es decir, si tú amas a alguien, lo matas. Primero porque el amor, matar a alguien es un crimen, y la muerte solo está en las manos de Dios administrarla, no en las manos de nadie más. Tú la querías o lo querías como un objeto, y como ya no te servía, pues no respondía a tus caprichos, entonces decidiste ponerle fin. Como digo, todas estas cuestiones y apegos que confundimos con amor es lo que hace que muchos de nuestros hermanos y nosotros mismos, tal vez nos ocurra también, quedemos aquí apegados a una realidad que no nos corresponde, porque, como digo, durante la vida no hemos sabido tejer esas alas para volar a los cielos, y esas alas solamente podremos tejerlas a través de la práctica del bien, de la virtud, del servicio a los demás. Nuestro modelo es Jesús. Él tenía unas alas como las que podemos adquirir nosotros, no iguales, porque distan evos nuestras vidas de la angelitud, pero sí tenemos un ejemplo, y es el de Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que pensamos y lo que hacemos, porque esos pensamientos y esas acciones nos van a afinizar a espíritus que, encarnados o desencarnados, están a nuestro lado. Ahí no sirve comprar. En el mundo espiritual, cada uno está donde le corresponde. Por lo tanto, podéis ver hombres y mujeres vestidos pobremente o sencillamente, y en el mundo espiritual tener una luz increíble de alma elevada, y por el contrario veréis otros muy elegantes, muy vestidos, y sin embargo en el mundo espiritual los veréis con harapos y muy miserables, carentes de cualquier luz y rodeados de tinieblas. Por lo tanto, en este programa quisiera dejar claro que estamos hablando, el espiritismo está hablando de realidades físicas, de realidades comprobables. Pensamiento es energía y no se destruye. Son partículas de masa negativa, pero que están en movimiento. Por lo tanto, al estar en movimiento, aunque su masa sea negativa y pertenezcan al mundo de la cuántica, existen y son reales. Al moverse, describen ondas. Por lo tanto, nuestro pensamiento nos va a situar en una determinada frecuencia vibratorial y nos situará entre aquellos hermanos que, encarnados o desencarnados, repito, participan de esa misma frecuencia vibratoria.
Nadie piense que escape a la ley. Es imposible. Por ello, para tener una buena sintonía, una sintonía agradable, para que nos inspiren los buenos espíritus y nos acompañen los buenos espíritus, solo hay un modo, y es siendo un buen espíritu y entendiendo por buen espíritu es aquel que cumple la ley de Dios. No os imaginéis que no hacer nada malo sea ya síntoma de bondad. Mirad, el mal no existe. El mal es la ausencia de bien. Del mismo modo que las tinieblas no existen, es la ausencia de luz. Cuando no hay luz, todo está en tinieblas. Cuando hay luz, las tinieblas se van, no existen. El mal existe porque no está el bien. ¿Por qué practicamos el mal? Porque no practicamos el bien. Pero cuando empezamos a practicar el bien, el mal no existe, desaparece. Por lo tanto, ante este razonamiento filosófico pero cierto, tendréis que convenir conmigo que el no hacer nada, el no hacer mal, no significa que ya estemos haciendo bien. Para hacer el bien tenemos que practicarlo. No es solo cuestión de yo no hago daño a nadie. Está bien, no hagas daño a nadie, pero eso no es el bien. Es decir, si nosotros cuando tenemos una enfermedad no existiese una persona que practicase el bien a través de la medicina, se nos curaría la enfermedad. Sería suficiente con que alguien, cuando fuésemos al doctor, nos dijese el doctor: bueno, yo no le hago a usted, yo no le voy a empeorar lo que tiene, pero no puedo hacer, ya con eso es suficiente, ¿no? No voy a profundizar más en la herida que usted trae. Ya con eso ya está curado. No. Para la cura requiere la práctica del bien, de una medicina. Pues del mismo modo, para que haya ausencia del mal, tenemos que practicar el bien. De la ociosidad, del pasotismo, no puede salir nada bueno. Por eso es importante que comprendáis que vivimos en un mundo de ondas, de energías y de vibraciones. Nuestros queridos hermanos los materialistas, qué lástima, se han quedado sin materia. La propia física se ha encargado de decir que en verdad la materia no existe, es energía cuyas partículas se mueven a una velocidad tan ínfima que causan impresión en nuestros 5 sentidos. Pero lo cierto y verdad es que todo esto que vemos es energía, no es materia. La materia no existe como tal. La materia es la reunión de partículas energéticas, y la mayor o menor cantidad de esas energías es la que nos dará la mayor o menor densidad en un cuerpo físico. Por lo tanto, queridos hermanos,
nos hallamos todos sumergidos, como indica el manual, el guía de Chico, en un universo de energía, la energía de Dios. Por esto, por esta razón, Dios conoce hasta nuestros más ocultos pensamientos, mundos, sistemas, galaxias, universos y seres, todos estamos flotando en el océano de energía de Dios. Y nosotros mismos somos energía. Nuestro mundo es un mundo de energías, no de materia. Por lo tanto, van a regir las leyes que gobiernen nuestro mundo, son las leyes eternas de Dios. La ley de la afinidad o sintonía es aquella ley universal que une a todos los seres que piensan y sienten del mismo modo, formando entre ellos una corriente energética real que nosotros los espíritas denominamos sintonía. La sintonía, como podréis comprender, lo mismo puede ser para el bien que para el mal. Los criminales sintonizan con los criminales, los suicidas con los suicidas, los impulsivos con los impulsivos. Los buenos con los buenos, y así por delante. Vivimos en un mundo de sintonías, por lo tanto, nosotros nos vamos siempre a afinizar con aquellos seres con los que nos identificamos. Nada más, mis queridos hermanos, espero que este programa os sirva de todo corazón en algo, y como siempre os digo, cualquier duda que tengáis, por favor la ponéis en la web, en www.espiritasevilla.es, en la cual existe un apartado al lado derecho de la misma. La web está formada por 3 regiones fundamentales, una central más ancha y otras 2 y una a ambos lados del centro, de la región central. Pues en este caso, la de la derecha, hay un apartado que se llama Contacto con Gelo. Ahí dejáis vuestro correo, no os olvidéis, porque si no, no puedo contestaros. Dejáis vuestro correo y yo os aclaro todas aquellas cuestiones que, teniendo que ver con el espiritismo, os podamos aclarar y entender. Nada más. Feliz semana para todos y hasta el próximo sábado, en que hablaremos de otro interesante tema.